noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Iniciamos ya este segundo bloque con las entrevistas del día. Vamos a hablar en esta ocasión en qué se gastan nuestros impuestos, y es que el Congreso de la República ha aprobado una millonaria cantidad que irá para los COCODES, pero este dinero realmente va para obra pública o tiene otro objetivo. De eso vamos a estar hablando en breve. Saludamos antes a Cristian Castillo, como todos los jueves. ¿Qué tal? Don Mario, buenas noches. Un jueves más, ya entrando en el sexto mes del año. Estamos ya en el sexto mes del año y pasó el tiempo muy rápido de enero para acá, ¿no? Volvimos a la dinámica ya, la pandemia se acabó, se terminó, aunque seguimos en pandemia. Ya las sociedades empiezan a verlo como algo que pasó, ya parte de la historia, y volvemos a esas dinámicas ajetreadas, vertiginosas, en donde la vida pues tiene una dinámica a la cual ya no se le presta tanto atención a las cosas pequeñas, ya las dinámicas que aprendimos en el encierro del COVID-19. En el encierro va encierro, y también hay que decirlo, dentro de un año vamos a estar ya a pocos días de la primera vuelta, ¿no? Efectivamente, junio, fue el Tribunal Supremo Electoral el que estableció en la tercera semana de junio. Estaríamos a un año casi de elecciones generales. ¿Qué tal? Así el tiempo súper rápido. Y pues bueno, vamos a hablar precisamente de este tema porque el Congreso de la República ha aprobado 290 millones de quetzales que irán directo para que los COCODES, los consejos de desarrollo, puedan realizar obra pública, puedan realizar obras en los departamentos, pero realmente este dinero va para eso. Es una gran interrogante que desde ayer está dentro de la opinión pública, de que si estos dineros van realmente para obra pública o van en un año preelectoral a precisamente estos temas electorales. Y es que la mayor parte del presupuesto de ingresos de la nación ha correspondido a gastos de funcionamiento, y el mismo ha mostrado una tendencia al alza, según un reporte del CIEN durante el periodo comprendido del año 2004 al 2007. El gasto de funcionamiento ha pasado de una participación del 52.4% del presupuesto de egresos a un 67.1%, y pasó de representar el 7.6% del PIB en el periodo 2004-2007 a un 9.4% del PIB en el 2021. ¿Realmente los diputados están aprobando este dinero para obra pública o esto tiene un trasfondo realmente electorero político? Bueno, vamos a tratar de responder a esto. Nos acompaña en esta noche Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Guillermo Díaz, economista, investigador del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Andívar. A los dos, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Díaz, estamos en el momento justo del debate en torno al traspaso de recursos de un año, de un ciclo fiscal a otro. Y eso en el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural pareciera que es la tendencia. Básicamente las obras de arrastre tienden precisamente a pasar saldos de un periodo fiscal a otro, porque no se terminan los proyectos en un solo ciclo fiscal. Debiera de preocuparnos lo que se aprobó ayer en el Congreso de la República. Estamos hablando que el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural pues tiene asignados para infraestructura alrededor de 3.5 millardos de quetzales y ha generado múltiples alertas esa ley que fue aprobada el día de ayer. ¿Cuál es su opinión, doctor Díaz? Gracias, muy buenas noches y gracias de nuevo, gracias por la invitación. Sí, en efecto, el año pasado recordemos que fueron alrededor de 3.700 millones los aprobados, de los cuales encabeza la lista por el monto de asignación el municipio de Guatemala con casi 105 millones, después Mixco, Villanueva con alrededor de 40 millones cada uno, y le sigue Quetzaltenango. Entonces uno empieza a pensar en qué se está, como ustedes bien decían, gastando este dinero, si se está invirtiendo o no. En principio, en el caso del municipio de Guatemala, pues uno puede ver alguna ejecución de obra pública con los pasos a desnivel, que hay que decirlo con claridad, no terminan de ser una solución
a los problemas de tráfico que tenemos en Ciudad de Guatemala y que cada vez se están volviendo más serios y más aún ahora que estamos regresando a la normalidad, como ustedes bien comentaban. El día de hoy por la mañana que llovió, pues yo iba en las noticias y oía que personas que hablaban de una velocidad de 1 kilómetro por cada 20 minutos en carretera a El Salvador. O sea, en una hora hicieron 3 kilómetros y lo mismo pasaba en la entrada por Villanueva y lo mismo experimenté más o menos por acá por Misco, me dice a una velocidad de 10 minutos por kilómetro. Entonces, de nuevo, pareciera que las obras se están haciendo por hacer, o sea, con una mejor intención, consideraría yo, quiero ser optimista y pensar que es con la mejor intención, pero al final no se logra ver el impacto positivo que se tiene planificado. Recuerdo también el paso a nivel ahí que se hizo en la carretera del Atlántico en la salida por el barrio San Antonio, que en plano se proyectó un paso a nivel de mucha mayor envergadura del que finalmente se hizo y que igual tampoco ha funcionado. Entonces pongo, por ejemplo, esta situación de pasos a nivel por el tráfico porque es algo que estamos viviendo constantemente, y no solamente acá en Ciudad de Guatemala, sino en muchos otros municipios o cabeceras municipales de los departamentos del país, donde sinceramente está generando un costo económico a la sociedad bastante alto en términos de gasto de combustible, más ahora que está bastante alto, y en términos del tiempo consumido, es decir, eh, no estamos haciendo un uso racional de los recursos, por decirlo así. Más allá de eso, reitero lo que he dicho en otras ocasiones, uno no logra ver esa obra pública que se menciona. Seguimos teniendo problemas serios de abastecimiento de agua potable. Nosotros ahí en la universidad estamos ahora haciendo un análisis de la situación del país y sinceramente los indicadores, ya cuando los estamos viendo en su tendencia en los últimos años, pues no muestran que una fotografía que estemos avanzando, más bien estamos retrocediendo, veámoslo donde veamos, el agua, tenemos menos disponibilidad de la que teníamos antes, estamos perforando cada vez a mayor profundidad para extraer agua y así podemos hablar de otros indicadores de educación, donde también ha habido retroceso después de la pandemia, indicadores económicos, no digamos, ya lo dijo el año pasado, la encuesta nacional de empleo e ingreso que incrementó la informalidad o el trabajo informal. Entonces, de nuevo, ¿dónde está esa obra pública? No la vemos. Así es que yo me cuestionaría, como ustedes lo están haciendo, cuál es el destino verdadero del presupuesto o la ampliación presupuestaria aprobada ayer por el Congreso de la República, que no dudo que tenga las mejores intenciones, pero que políticamente no creo que vaya a cumplir con su objetivo. Ese sería mi comentario, Cristian. Ahora bien, Luis Miguel, digamos, habíamos ya hecho énfasis antes de entrar a la entrevista que estamos prácticamente a un año de la primera vuelta de elecciones presidenciales y bueno, las elecciones para alcaldes y diputados y estamos prácticamente a 6 meses de que se haga la convocatoria. Tiene que ser la convocatoria de elecciones, el TSE, en enero del 2023. Por estos tiempos es que se levanta ese gran signo de interrogación y la suspicacia. Digamos, en estos términos, ¿qué tanto, digamos, realmente esos dineros pueden ir para un tema electoral por parte de los partidos políticos? Gracias, Mario. Bueno, una cantidad no puedo dar. Lo que sí puedo dar es que, decir es que, digamos, aquí estamos viendo básicamente lo que se ha venido hablando desde hace muchos años sobre el financiamiento de la política en este país y cómo el sistema político se ha convertido en un monstruo que tiene vida propia, ¿verdad? Y con esto, ¿a qué me refiero? A que el sistema político ha encontrado desde hace algunos años la forma de financiarse o de autofinanciarse, digamos, y de esta forma depender cada vez menos de fuentes externas. ¿A qué me refiero? A que muchísimo de ese dinero, no, obviamente no tenemos una cantidad porque estas son cosas que suceden en la clandestinidad, pero una buena parte de ese dinero se va a destinar a financiar campañas políticas a a nivel regional del país, de otro, ¿verdad? A pagar favores políticos, al clientelismo,
Y eso pues es básicamente lo que va a financiar, lo que financia la campaña del 2023 que vamos a ver. El problema con esto es que, como bien decía el doctor Díaz, eh, es claro que no, digamos, el dinero no resulta, no se ve en obra pública, ¿verdad? No se ve que la obra esté construida, que la obra esté funcionando y sirviéndole a los ciudadanos, ¿verdad? Sino que más bien lo que se ve es campañas bastante onerosas, pago de favores y el clientelismo, ¿verdad? Y con esto es que la política finalmente logra dejar de depender de fuentes externas o de fuentes, digamos, lícitas de financiamiento que puedan ser rastreadas, ¿verdad? Eso al final de cuentas ha dejado de tener relevancia. Esos eran datos que se veían digamos, a partir de 2015 en adelante, era el financiamiento de la política en el país, en donde se decía que básicamente el 75% del financiamiento que reciben los partidos políticos viene de fuentes ilícitas, ¿verdad? Esas fuentes ilícitas son varias, pero está claro que una de esas fuentes ilícitas es la corrupción, es el uso, digamos, el uso ilícito o ilegal de los fondos públicos, ¿verdad? Y mucho de ese dinero que se utiliza para financiar de forma ilegítima la política viene precisamente de financiamiento que se da para obra pública. O sea, sabemos que uno de los grandes bolsones de fondos ilícitos que terminan en muchos bolsillos y que financian campañas políticas es la obra pública, ¿verdad? Entonces, yo creo que sin temor a equivocarme, diré que mucho de lo que vamos a ver con este presupuesto que se acaba de aprobar eh, para los consejos de desarrollo va para esto. Doctor Díaz, a diferencia del fondo que fue aprobado hace algunas semanas, que iba directamente al Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, en donde los proyectos se asignan a grandes constructoras que terminan convirtiéndose después en financistas del sistema político, como lo hemos visto ya en casos de alto impacto que están inclusive actualmente en investigación. En el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural hay una atomización de los recursos y una hiperfragmentación de los proyectos. Ejeplan refiere que los COCODES tienen asignados para este año 2022 3.025 proyectos, que en resumen representa alrededor de 3.259 millones de quetzales. De estos 3.025 proyectos, a mayo únicamente 586 han iniciado su proceso de construcción. Es decir, estamos hablando que casi más de 2.800 proyectos que ya fueron asignados y que ahora cuentan con el beneficio de trasladar los recursos para el año electoral, algunos ni siquiera han iniciado su construcción. Estamos ante un sistema fallido de inversión pública a través de este sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, doctor. Creo que lo ha dicho bien, Cristian. Básicamente tenemos que recordar que en Guatemala prevalece lo que algunos denominan una captura de la economía o captura del Estado, o lo que en Estados Unidos se conoce como el cronicapitalismo o capitalismo de amigos. Es decir, hay una tendencia muy clara a utilizar las instituciones gubernamentales, públicas o del Estado, como se les quiera llamar, pues para favorecer en el mundo de los negocios. Y eso se hace más que evidente en el ramo de la construcción o de la obra pública. Cuando uno ve las noticias de que se otorgó un contrato a un exdiputado o familiares de un diputado o personas que son funcionarios públicos que por ley no podrían estar, pues obviamente se ve que se está privilegiando esos intereses muy particulares. Entonces, se está utilizando todo el andamiaje estatal para beneficio muy particular, como ya mencionaba, o privado, y pues no dudaría yo que este sea el caso de lo aprobado ayer de los 290 millones, como ya se mencionó. Aparte de eso, que es una reacción, yo diría, un poco tardía, porque ya empezamos el invierno y en lo que se ejecuta, están hablando también ahí que quieren destinar un poco para la desnutrición, no sé qué tanto vaya
a servir 290 millones para los problemas graves que tenemos de desnutrición, más en este contexto en el cual se avisora una hambruna generalizada a nivel del planeta por las situaciones del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues que distorsionaron la cadena de suministros, principalmente de granos básicos o cereales, maíz, fertilizantes. Entonces hay una coyuntura bastante nebulosa o nada positivo en todo lo que es el tema de seguridad alimentaria. Recordemos que si no hay fertilizantes, y Rusia es un actor muy importante, tiene entre un 15 y un 20% dependiendo del mercado de fertilizantes, pero básicamente tiene casi una quinta parte. Y si no se puede acceder a esos fertilizantes, pues no vamos a tener una muy buena productividad en el próximo ciclo agrícola, y eso definitivamente va a impactar en una menor oferta de alimentos en el año futuro o en los próximos 2 años, porque los expertos no esperan que este conflicto se resuelva tan prontamente como quisiéramos el próximo año. Entonces, de nuevo, pareciera ser que vamos siendo siempre reaccionarios a la situación, a la coyuntura, y como que tratamos de hacer algo para resolver los problemas, pero en realidad coincido con Luis que hay más un trasfondo político en esa situación, y lo único que se hace es utilizar la coyuntura para seguir favoreciendo intereses muy particulares. Ahora bien, Luis Miguel, digamos, ¿por qué estas prácticas siguen existiendo en nuestro sistema? Porque, digamos, uno ya sabe que cuando hay más de 97 diputados en el hemiciclo, algo va a suceder, algo van a aprobar y no precisamente algo que sea de beneficio de interés público. Pues, o sea, uno cuando ve en el Congreso que hay presencia de 100 diputados, uno se empieza a preocupar porque siempre paran aprobando cosas que dejan unos grandes signos de interrogación. ¿Por qué esto sigue ocurriendo? Bueno, la respuesta es muy sencilla, Mario, es que nada cambió, ¿verdad? Pasamos por un traumático proceso de lucha contra la corrupción que fue básicamente interrumpido, eh, y las cosas simplemente regresaron a su estado normal, o sea, el estado en el que traían, ¿verdad? Y lo que tenemos ahora es, como decía, un sistema político que ha encontrado la forma desde hace algunos años de autoalimentarse de fondos que extrae de diversos espacios. Tenemos políticos involucrados con narcotráfico, lo hemos visto. Y la otra es, no sé si los televidentes se han dado cuenta, pero ¿cuántos diputados hay en el Congreso? Primero que son muy desconocidos, o sea, que nadie los conoce, nadie sabe, alguien los conoce, pero no llaman la atención, o sea, están ahí callados, solo llegan a votar, no hacen nada. Y luego, ¿cuántos de esos diputados tienen empresas constructoras? O sea, ahora tenemos la moda es el diputado constructor, ¿verdad? Que allá en su región es dueño de una empresa constructora y es beneficiario de muchos de este tipo de políticas como la que vemos que se aprueba hoy en estos días. eh, y termina siendo el que, digamos, recibe los fondos de un proyecto para construir una carretera por ahí, que sabemos que carreteras que primero no se construyen, o carreteras que se construyen a medias, o se construyen de forma hechas, ¿verdad? Porque al final el objetivo no es construir la carretera, no es hacer la obra, sino que es quedarse con buena parte de esos recursos, esos fondos públicos que se destinan para esto, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que es un sistema tomado por la corrupción, que funciona para la corrupción. O sea, tenemos un tipo de corrupción que es voraz, que es totalmente depredadora y que no deja, digamos, espacio para que el mínimo de obra pública o el mínimo de servicios públicos se presten, sino que básicamente los recursos se van a parar a bolsillos de políticos en todo el país y a todo nivel, ¿verdad? O sea, desde digamos, a nivel municipal, a nivel de los COCODES, a nivel de las instituciones más a nivel central, ¿verdad? O sea, esto está generalizado, entonces es un virus que no
que no, digamos, no ha cambiado para nada y que más bien se está profundizando cada vez más y cada vez tenemos menos herramientas para poder combatir este mal. Ahora, doctor Díaz, el problema es que los mensajes que lanza el Congreso de la República generan una serie de reacciones precisamente porque los mensajes son muy, en algunos casos, hasta dar marcha atrás con lo poco avanzado en la lucha contra la corrupción. Y estoy hablando concretamente de esa disposición de eliminar el registro del avance de los proyectos. Sabemos que hay proyectos que tienden a tener una vida útil muy corta, por ejemplo, el mantenimiento de dársenas o los dragados de ríos, que cuando ya llega la Contraloría General de Cuentas a verificar si el proyecto se hizo, le dicen únicamente al Contralor, mire, aquí ya pasó el río y hay necesidad de volver a dragar. Los registros permitían en alguna medida darle algún nivel de credibilidad y de transparencia a los proyectos. ¿Cómo entender que los mismos padres de la patria han decidido ir eliminando estos controles que permitían tener alguna certeza de la transparencia en la ejecución de los proyectos? Sí, de nuevo, Cristian, y coincidimos completamente con Luis Miguel. El sistema está hecho para beneficiar a unos pocos, no está pensado ni actúa en función de una lógica del bien común, que es lo que debiera de tener, considerando que ese es el objetivo del Estado, ¿no? Está pensado y su dinámica se realiza en función de ver cómo se favorece a unos pocos. Y bajo esa lógica, pues de nuevo, aquí en Guatemala ocurrió algo que los cientistas sociales todavía no hemos estudiado y que tendremos que analizar con detenimiento. Se supone que la historia no tiene marcha atrás. Sin embargo, aquí lo hemos visto que sí, la lucha contra la impunidad fue revertida y como bien decía Luis Miguel, estamos regresando al orden preestablecido y lo estamos viendo de nuevo, como usted bien lo mencionaba, Cristian, en este tipo de actuaciones. Aparte de eso, pues lo que se había avanzado en fortalecer un poco la institucionalidad de control, como usted bien lo mencionaba, pues también se retrocedió. Tenemos una Contraloría General que escasamente uno ve que se pronuncia, que andará por ahí poniendo algunas multas por temas menores, porque obviamente los auditores dicen que siempre tienen que tener algún tipo de reparo, etcétera, pero uno no ve casos de impacto en obra pública más grande y más generalizada y que de nuevo está hecho, como bien decía Luis Miguel, para que no quede evidencia, o como bien lo decía usted, Cristian, que ya no se dé cuenta. Y recordemos que no es eso de ahora, sino ha sido histórica. Yo estaba ahora leyendo el libro de Juan Alberto ahí de la economía capturada, y él menciona ahí el famoso caso de cuando se quiso hacer el puerto allá en Champerico y que se hizo una para pescadores y un dragado y etcétera, etcétera. Y eso lo hemos visto en otros ríos y lo hemos visto sin ir muy lejos, cuando cualquiera que vaya hacia la antigua Guatemala, pues puede ver ahí al final de la calzada Roosevelt cómo quedó un monumento a la corrupción ahí con unos pilares de un paso a desnivel que supuestamente se iba a construir en el gobierno del Partido Patriota y que, como usted bien mencionó, pues se ejecutó el gasto, solo quedó ahí un pilar ahí medio construido, pero es un monumento a la corrupción, de ahí no pasó nada. Yo me recuerdo cuando hice trabajo de campo, en algún momento que miraba de ese tipo de pilares y decía, no, es que por aquí va a pasar un puente de la carretera, pero no venía ningún camino que viniera ni que iba. Simplemente decían, es que ya estamos creando las condiciones para la carretera que viene. Y de nuevo, se ejecuta una parte y otra parte se desvanece, obviamente para fines privados, y es ahí donde la debilidad institucional, principalmente del órgano controlador, que en este caso es la Contraloría de Cuentas, pues no permite establecer, transparentar y lo más importante, sancionar. Recordemos que de nuevo también el órgano jurisdiccional, como dicen los abogados, que sería la Corte Suprema de Justicia, pues de nuevo hemos tenido un retroceso bastante largo y las leyes pues fueron revertidas en lo que se había avanzado y de esa cuenta pues tenemos un incentivo nuevamente perverso, es decir, como diría
el economista famoso Gary Becker, que estudió la economía del crimen. Si yo tengo la certeza que no voy a ser penalizado o que la probabilidad de ser penalizado por incurrir en un delito es menor que el beneficio que yo voy a obtener, pues obviamente ahí está el incentivo perverso. Yo voy a ir a cometer ese delito y más aún en un sistema que está cooptado. De nuevo, lamentablemente, eso ocurrió en este país. La historia se revirtió y lo más dramático también diría yo es que la ciudadanía no termina de reaccionar. Entramos de nuevo a esa dinámica de anomia, de indiferencia. Creo que porque tenemos distractores, que la Copa, que la Champions, que el juicio de no sé quién, que Netflix, etcétera. Entonces, como que hacemos la estrategia del avestruz, metemos la cabeza y tratamos de ocultar la realidad. Y entonces en eso, mientras no tengamos una ciudadanía, una clase media consolidada que políticamente se exprese como actor y haga valer sus derechos y vuelva, como lo hizo en el 2015, a tratar de exigir un cambio, pues no pues va a ser posible. Lamentablemente la coyuntura nacional no es la mejor, ni tampoco la internacional. Recordemos que a nivel de Centroamérica tenemos también problemas en El Salvador y no se diga Nicaragua. Así es que no quisiera ser pesimista, Cristian, pero como ya dije anteriormente, los indicadores y la realidad no dan razones para ser optimista. Ahora bien, Luis Miguel, digamos, si uno ve el panorama, ¿qué nos puede hacer pensar que si hablamos del Congreso de la República, qué nos puede hacer pensar que el 2023 no va a ser una legislatura igual? Siempre decimos que la peor legislatura es la presente, pero la que le viene supera la anterior. O sea, ¿cómo salir de ese círculo vicioso? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo salimos de esta situación? Yo creo que la solución es inevitablemente política, ¿verdad? Eh, Tenemos que pasar por un proceso de reformas, tenemos que pasar por un proceso de depuración, tenemos que pasar por un proceso también de preparación, digamos, de una generación de ciudadanos que quieran participar de la política y que quieran, en cierta forma, hasta habría que decirlo, hasta sacrificarse, ¿verdad? Para poder transformar realmente las estructuras políticas del país, ¿verdad? Eso va a significar, digamos, mucho sufrimiento, mucho esfuerzo para poder realmente quitar del camino a esas estructuras que están copando las instituciones públicas y las están corrompiendo a niveles, digamos, ya muy, muy altos. eh, y lo que va a requerir es eso, ¿verdad? Una generación de, si queremos verlo, entre comillas, voy a decir, de próceres que quieran realmente sacar a este país adelante. Esa es, ahora, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque requiere preparación, requiere realmente voluntad de parte de las distintas élites del país, de las élites, de la élite económica, de la élite académica, de las élites políticas, eh, y requiere, digamos, una voluntad verdadera de cambio. Ahora, que eso se vaya a lograr, yo ahorita lo veo difícil porque estamos, digamos, en un proceso de recomposición después del shock que significó el proceso de lucha contra la corrupción a partir de 2015. Y este proceso va a tomar un tiempo también. Entonces, lo que sí está claro es que, digamos, nada es para siempre, ¿verdad? Ningún régimen es eterno y este régimen en el que estamos ahora de corrupción y de abuso tampoco va a ser eterno, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es cuestión de tener paciencia y de construir país, pero para eso tenemos que construirlo desde los espacios como este, los medios de comunicación, construirlo desde las universidades, desde las distintas plataformas o espacios que hayan para poder expresarse y llevar, digamos, el mensaje de construcción de país, un mensaje reformista, para decirlo de cierta forma, ¿verdad? Construyendo sobre la idea del licenciado Reyes de los sacrificios ciudadanos que hay que hacer para tratar de contener el avance de la corrupción, ¿cuál es la recomendación para tratar de
fiscalizar la ejecución de estos recursos, teniendo en cuenta que al asignarse a los CODEDES la posibilidad de trasladar fondos al año siguiente, va a haber un control complejo a nivel político de los gobernadores, que son quienes presiden los consejos departamentales de desarrollo, que a la vez van a entrar en relación con los diputados, que aunque no participan directamente del sistema de consejos, en algunos casos su sola presencia genera presión sobre alcaldes y la adjudicación de este tipo de obra financiada con fondos del Estado. ¿En dónde pone el ciudadano los reflectores, doctor, para tratar de contener los abusos en el uso de estos recursos? El problema, Cristian, es que los reflectores están apagados y de nuevo, no quisiera ser pesimista, pero la realidad se impone y lo acabamos de ver en la elección del Ministerio Público. Recordemos que el proceso se finalizó cuando la Corte de Constitucionalidad básicamente impuso su decisión y pues por más voluntad que hubo, deseo, todos fuimos testigos de ver cómo el cuerpo electoral votó unánimemente para incluir a la candidata que obviamente el sistema quería que privilegiar para que de nuevo continuara al mando del Ministerio Público. Y recordemos que hoy también el Congreso ya inició el proceso para la Contraloría General, es decir, ya de nuevo el andamiaje se está dando para que se pueda garantizar que ese órgano de control pues esté al servicio de todo el sistema o del orden establecido y pues que no pase nada. Es decir, simplemente cumplir con un requisito, pero de nuevo, no creo que vaya a salir algo bueno. Yo veo un proceso también viciado, por decirlo en esos términos, en el caso de la Contraloría, como el que ya hemos visto en el pasado, en la Cortes, etcétera. Y entonces, ante eso, el ciudadano de a pie, como decía el colega economista también, Molina Calderón, ¿qué hace? Es decir, ¿hasta dónde puede impactar? ¿Cuál es su nivel de acción? Estamos de nuevo fragmentados como ciudadanía, no estamos consolidados como grupos de presión en una clase media establecida. Tenemos cada quien nuestras propias dinámicas y los segmentos populares, como se suele llamar, o la clase baja, pues obviamente tiene necesidades más urgentes que atender, su subsistencia. Recordemos que la informalidad en este país es alta, entonces 7 de cada 10 guatemaltecos tienen que ver cómo se generan su autosustento cada día, más allá de estar pensando estos temas que hoy estamos reflexionando. Entonces, sí es complicado, yo no veo la ciudadanía. De nuevo, también hay que ver la respuesta que ha tenido el sistema para las instancias ciudadanas que tratan de ejercer algún tipo de representación o de control, pues que han sido sujetos de procesos o de denuncias, por decirlo en esos términos, y pues quiera que no, hay una represión vedada, por decirlo en algunos términos, que va haciendo que se inhiban las personas. Lo estamos viendo con el exilio de algunos funcionarios y acusaciones hacia otros que están en estas instituciones, y pues de nuevo eso también hace que la gente se repliegue. Así es que no veo de nuevo por dónde poderle dar una respuesta positiva, es decirle, bueno, el ciudadano va a ver cómo se controla. Teóricamente debe haber una accountability o una mayor fiscalización social, pero no hay elementos para que se fortalezca esa contabilidad social. Ahora, ven Luis Miguel, si uno revisa, digamos, a nuestros vecinos o la región, pues hay serios problemas también en la región. O sea, digamos, si en Guatemala hay ciertas situaciones que, como ustedes ya han señalado, pues pareciera que la región en su conjunto no anda del todo bien, ¿no? Sí, América Latina está pasando por una crisis democrática severa.
¿verdad? Y la vemos reflejada en muchos países en diferentes grados, ¿verdad? Obviamente los casos más graves son los conocidos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que digamos están en un proceso autoritario marcado, pero no son los únicos, ¿verdad? Hay otros países que están pasando por diferentes etapas de crisis y que están siendo tomados por proyectos políticos que muchas veces son de tipo, digamos, populista o de tipo populista autoritario. Y digamos, cada país vive su proceso, pero lo que está claro es que en todos los países hay un proceso de desgaste del sistema político, de descrédito del sistema político. Lo vimos recientemente con lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? En donde digamos, dos opciones antisistema pasan a la segunda vuelta y se perfila que la opción antisistema más fuerte va a ser la que va a ganar, ¿verdad? Y no me refiero a Petro, ¿verdad? Sino más bien al candidato Hernández, ¿verdad? Eh, eso por un lado. Y luego, pues vemos también procesos, digamos, de crisis política casi permanente, como el que vive Perú. Estamos viendo también un proceso de desgaste democrático en Guatemala, en El Salvador. Entonces, la región está complicada, ¿verdad? Y luego, si vemos un poco para arriba también, Estados Unidos también está en un proceso de, si bien no es una crisis democrática profunda como la que tiene América Latina, sí están en un proceso de conflictividad y de polarización que pone en riesgo, en cierta forma, a las instituciones de una de las democracias más sólidas del mundo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos que reflexionar mucho sobre la clase de país que queremos. Y digamos, porque al final mucha de esta crisis también viene que los sistemas políticos de los países no están logrando resolver la situación económica de las personas, ¿verdad? Y en la medida en la que las personas ven que su situación económica no camina para ningún lado, en la medida en la que ven que los servicios públicos no funcionan, pues es muy fácil que se decanten por opciones de corte populista o de corte autoritario y que eso termine enterrando las democracias de los países, ¿verdad? Y ya lo estamos viendo claramente en El Salvador. O sea, El Salvador es un ejemplo clarísimo de un presidente que, digamos, eh, ofrece resultados a la población de corto plazo, pero dinamita las instituciones republicanas del país, y eso va a tener un efecto dañino en el largo plazo. Entonces, pero la gente, en la medida en la que ve su situación inmediata, de cierta forma resuelta, por ejemplo, el tema de la inseguridad, o sea, en la medida en la que ven que se minimiza el tema de la inseguridad en el país, pues en esa medida también le van a dar apoyo a este líder, aunque este líder como decíamos, serruchándole las patas a la democracia en general, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener cuidado de no estar jugando con fuego, porque el problema es que muchos de estos líderes mesiánicos que ofrecen soluciones inmediatas para problemas que son profundos y que son, digamos, que están muy arraigados en los países, pues a largo plazo sale más cara la medicina que la enfermedad. Ahora, doctor Díaz, hablando también de esos homenajes a la corrupción en la carretera interamericana, llegando a San Lucas, hay un par de agujeros que intentaron ser un paso a desnivel en algún momento. Y es que los alcaldes con el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural pretenden en algunos casos tener réditos políticos al hacer con grandes pompas la inauguración y la puesta de la primera piedra de las obras. No obstante, hay que recordar que una vez convocado el proceso de elecciones generales en enero del año entrante, no podrán hacer inauguraciones de obras. Entonces hay prisas políticas y prisas financieras. Lo que queda claro, doctor Díaz, es la poca capacidad de los equipos técnicos municipales de poder agilizar el inicio de los proyectos. Estamos hablando de 3.025 proyectos autorizados para este año y menos de 600 que han iniciado. ¿Cómo corregir esos problemas para evitar ahora ya no el arrastre, sino
la aprobación en ley de la ejecución de fondos en un año fiscal siguiente? Me temo que lo que va a acontecer es que de nuevo ahí va a haber un decretazo, por llamarlo de alguna manera. Como bien decía ustedes ahí, cuando uno mira más de 90 diputados debe de preocuparse. En algún momento pues van a buscar una salida política a esto a través de decir, aprobamos un decreto de urgencia nacional que va a permitir eh, una ampliación en los plazos, etcétera, y con tal de pues dar un respiro a la parte política y que puedan pues de nuevo estar dentro de la ley, pero estando también violando la ley. Es una ambigüedad bastante difícil de entender, pero eso es lo que yo me temo, porque obviamente a ellos tampoco no les conviene, no les reditúa políticamente, pues ya no dejar esas obras sin ejecutar, porque como bien decía, lo necesita para hacer toda la fotografía, la publicidad y todo lo demás. De nuevo, el problema es la inacción ciudadana o la inacción de la población. Y no solamente sucede acá, sino también sucede en nuestro vecino del país del Salvador. No, los salvadoreños no han reaccionado a esa medida tan populista que sin sentido que hizo el presidente Bukele de invertir en Bitcoin y que le ha generado unas pérdidas. Compró Bitcoin a 37,000 dólares cada Bitcoin y que hoy día valen 30,000, es decir, que perdió por cada Bitcoin que compró ya 6,000 dólares. Y no se ve en la sociedad salvadoreña una discusión de, bueno, ¿por qué se hizo semejante inversión si no era una necesidad? Lo que él pretendía hacer el experimento de convertir a El Salvador como un país modernista en el uso de la criptomoneda no funcionó. Apenas 90 millones de remesas es lo que se ha trasladado por estas criptomonedas y de nuevo lo único que ha generado hoy por hoy es pérdidas y tiene serios problemas fiscales que no sabe ni cómo va a pagar la deuda que prontamente se le va a vencer dentro de unos meses, precisamente porque utilizó parte de los fondos públicos que de nuevo, un país que también tiene tantas carencias y necesidades sociales como El Salvador, creo que le hubiera ido bien, mejor, invirtiendo esos millones en atender esas necesidades sociales y no estar comprando Bitcoin, que fue un populismo, porque al final le regaló 80 dólares a cada persona para que usara su monedero virtual y etcétera, etcétera, y con eso pues compró voluntades políticamente, como usted bien dice. Así es que yo me imagino que por ahí va a ir la situación en su momento cuando ya tengan que buscar una salida política, aprobar un decretazo. Nos agotó el tiempo. Gracias a los dos por haber estado esta noche con nosotros. Feliz noche. Feliz noche, nos vemos. Feliz noche. Bueno, Cristian, el panorama es complicado, sobre todo porque estamos hablando de altas sumas de dinero que queda la gran interrogante que qué uso se le va a dar, ¿no? Pero que además, Mario, son legalizadas por los padres de la patria. Es decir, estamos ante un Congreso de la República que elimina elementos de transparencia de la ejecución de obra pública, que transgrede los periodos fiscales. Es decir, y lo decía muy bien el doctor Díaz, son decretazos que hay que agarrarse respecto de los que vengan a continuación. Y estamos hablando que estamos a 6 meses de la convocatoria a elecciones generales. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión.